Desde la época en que se inventó la escritura, la tecnología de la información estaba basada en trazar a mano, con algún medio con color, símbolos sobre algún soporte. O sea, la tecnología de la información era colocar tinta sobre papel, a mano. El primer cambio importante en esta tecnología aparece en la imprenta de Gutenberg, que elimina la necesidad de escribir a mano y hacer copias de los libros. Usando la imprenta de tipos móviles, se empiezan a producir libros por centenas, lo cual los hace más baratos y disponibles. En el siglo XVIII viene una revolución científica que está basada en el progreso de la física y la tecnología, y esta evolución científica culmina con el trabajo de Maxwell, que explica y permite emplear los fenómenos electromagnéticos para procesar la información. En el siglo XIX vemos que hay una serie de descubrimientos que nos van acercando al tema que nos interesa. Curiosamente, en 1834, Babbage propone una máquina analítica que es la precursora de las computadoras. Otro detalle interesante es que el primer programa que se escribe en la historia para esta máquina de Babbage lo escribe una mujer que se llama Ada. Vean aquí en esta exhibición esa máquina de Babbage. Sigue el progreso hasta finales del siglo XIX, en donde ya aparecen primera cámara y proyector cinematográfico sincronizados. Se construye un estudio cinematográfico, las películas ya empiezan a ser públicas y la primera transmisión programada de televisión en Nueva York sucede en 1928. Esto es la siguiente revolución en la tecnología de información. El cine y la televisión tendrán a partir de entonces una influencia decisiva en la civilización, ya nada será igual. Sin embargo, la verdadera revolución en la tecnología de la información empieza un poco más adelante. En la actualidad, el medio de soporte de una buena parte de la información que tenemos ya no es tinta sobre papel, como sucedía durante todas las eras anteriores, sino que aparece el mecanismo de manipulación de información a través de métodos eléctricos, y el manejo de la información de esta manera es lo que da origen a el cómputo y las computadoras. La historia de las computadoras tiene varias lecciones para nosotros. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1930, se presenta una calculadora a la Sociedad Matemática Americana que ya puede emplearse remotamente, a distancia. En 41, en forma independiente, en Alemania, SUSE determina una computadora que empleaba 2.300 relés y que permitía aritmética binaria de punto flotante mediante palabras de 22 bits. Sucede otro episodio importante de la historia del cómputo y de la seguridad de la información. Ya estaba Europa, Inglaterra más bien, que era el único país independiente que quedaba en Europa, peleando con los alemanes. Y la estrategia de los alemanes era estrangular a Inglaterra y hacerla pedir la paz por hambre. El imperio inglés siempre había alimentado a Inglaterra, que no es capaz de ser autosuficiente en alimentos y en materias primas. Cuando se perdieron las rutas a las colonias de Inglaterra, Inglaterra se quedó en una situación muy reducida y tuvo que dirigirse a solicitar auxilio a Estados Unidos para importar desde Estados Unidos materia prima, granos, alimentos. Es decir, Estados Unidos tomó el lugar de las colonias inglesas. Había entonces mucho tráfico marítimo entre los puertos del este americano y los puertos del oeste inglés, o sea, desde Nueva York hasta Portsmouth. Los alemanes sabían perfectamente cuáles eran las rutas óptimas y podían poner vigilantes, que no espías, en los puertos americanos para anotar qué barco salía a qué horas. Como había información sobre esos tipos de barcos en cuanto a su velocidad y su capacidad, los alemanes fácilmente podían decidir en dónde los atacaban y mandar señales a un submarino diciendo: colócate en tal posición, tal latitud, tal longitud, el día 23 de enero, y por ahí va a pasar un barco y lo vas a torpedear. El problema al que se enfrentaban los alemanes es que no podían enviar esas instrucciones
en forma abierta por radio, porque entonces los ingleses me escucharían y al llegar el submarino al punto donde tenía que llegar, los aviones ingleses lo bombardeaban y lo hundían. Entonces todo el tráfico era cifrado, tenían que cifrarlo en Berlín y descifrarlo en cada submarino. Y los alemanes tenían un sistema criptográfico de primer nivel. Empezó pues lo que se llamó la Batalla del Atlántico, que consistía en esta competencia entre los submarinos y los barcos de transporte, protegido el submarino por criptografía. Era importantísimo para los ingleses y luego para los americanos lograr descifrar esos mensajes y no podían, nunca llegaron a descifrarlos manualmente. Sin embargo, en Estados Unidos había hecho su doctorado un matemático inglés llamado Alan Turing y había propuesto que se construyera una computadora para resolver problemas aritméticos y matemáticos. Él lo propuso en su universidad, que era la Universidad de Princeton, no le aceptaron el proyecto, terminó su doctorado, regresó a Inglaterra y fue enrolado por el gobierno inglés en el esfuerzo de criptoanálisis que se hacía en el llamado laboratorio de Bletchley Park a las afueras de Londres. Llega Alan Turing a Bletchley Park, se da cuenta de que descifrar ese tráfico a mano era prácticamente imposible y propone ahí que se construya una computadora. Eso no es instantáneo. Mientras esto se hacía, en la batalla del Atlántico, los submarinos alemanes estaban hundiendo más barcos de los que podía construir Estados Unidos. La extrapolación de esas tendencias indicaba que la batalla del Atlántico se iba a perder si no se podía atacar a los submarinos. Una vez que Bletchley Park se construyó la computadora propuesta por Alan Turing y otros, que se llamó Colossus, que empleaba 2.400 bulbos y fue construida físicamente por Thomas Flowers y también en parte por Alan Turing, se empezaron a descifrar los mensajes de los alemanes. Fue una máquina que fue exclusivamente dedicada al criptoanálisis, ahí en Bletchley Park. Se revierte entonces el problema de la batalla del Atlántico, Alemania empieza a perder más submarinos de los que puede fabricar y se abandona la idea de matar de hambre a Inglaterra, hacer que Inglaterra se rinda por hambre. Entonces, esa primera computadora de bulbos fue construida por razones bélicas. Las primeras computadoras fueron entonces originadas antes de empezar la Segunda Guerra Mundial y durante el principio de la Segunda Guerra Mundial. Este desarrollo tecnológico, al terminar la guerra, pues ya pasó a manos del sector privado, del gobierno. Ya no estaba en manos nada más de los ejércitos de Estados Unidos. La primera computadora, vamos a llamarla no militar, fue la ENIAC, que pesaba 30 toneladas, usaba 18.000 bulbos y podía realizar, imagínense, 100.000 operaciones por segundo. Una bicoca. Con la ENIAC ha empezado la era digital en el terreno empresarial y de investigación universitaria. En 51 sale la primera computadora comercial, que fue la UNIVAC, que se vendía en más de $1 millón, hecha artesanalmente. En 52 IBM aprovecha su experiencia en la fabricación de máquinas perforadoras de tarjetas y monta una línea de producción de su primera computadora, que es el modelo 702. Fue vendida para usos científicos y usaba 1 kilobyte de RAM y tenía una unidad de cinta magnética y una lectora de tarjetas perforadas. También después de que apareció Colossus, la Marina y la Fuerza Aérea Americana se dieron cuenta de que ahí había forma de resolver otro problema que era de gran importancia, no solo para los militares, sino para toda la cultura americana. Esa primera aplicación del cómputo interactivo en tiempo real se usó esencialmente para intentar el control del tráfico aéreo en los aeropuertos civiles y militares de Estados Unidos. Las computadoras analógicas no resultaban bien, pero al aparecer la ENIAC se demostró el buen funcionamiento de las computadoras digitales y esa fue la dirección en la que fue ese tipo de aplicaciones. En 1851 se demuestra la factibilidad de rastrear y guiar a 3 aviones de hélices encima de un aeropuerto y muy pronto aparecieron muchas aplicaciones, por lo menos académicas, de cómputo interactivo en tiempo real. El verdadero impulso de esta tecnología
fue la detonación en 1949 de la primera bomba atómica de la Unión Soviética. Los soviéticos ahora tenían no solo la bomba atómica, sino que tenían también misiles intercontinentales que eran capaces de volar de Rusia a Estados Unidos. Los americanos entraron en pánico y, como sabían que la ruta que iban a tomar esos misiles eran las rutas óptimas, que son las rutas transpolares por encima de Groenlandia y el Polo Norte, decidieron poner una línea de estaciones de radar apuntando hacia el norte para detectar cuando se aproximaban estos misiles. De esta manera ganaban algunos minutos para alertar a la población civil de las ciudades a las cuales estuvieran apuntados esos misiles. En las ciudades tenían refugios antiatómicos y sistemas de alerta con sirenas en todos los postes telefónicos y de distribución de energía eléctrica. Esos minutos de aviso previo se pensaba que podían darle a la población civil el tiempo necesario para guarecerse en estos refugios. Afortunadamente nunca se tuvo que usar este sistema, pero tuvo la consecuencia de facilitar, promover el sistema de cobertura continental de 23 centros de operación conectados a través de líneas telefónicas que se llamó SAGE, el Semi-Automatic Ground Environment, y se tenían 2 computadoras para tener redundancia, y de esa manera se podía rastrear ya no los misiles, sino 400 aviones simultáneamente. Un participante del proyecto de SAGE fue IBM, que aprovechó los conocimientos que había generado en la construcción de este equipo para diseñar el famoso sistema SABRE, que es un sistema de reservaciones para American Airlines, en donde American Airlines le entregaba a sus agentes de boletos terminales de este sistema SABRE, y los agentes sabían exactamente qué vuelos estaban disponibles y qué asientos había disponibles en estos vuelos. Ese sistema SABRE fue el paradigma básico de todos los sistemas transaccionales en línea que empezó a funcionar en 64. Como comentario, de pronto los ingresos que tuvo American Airlines por el uso del sistema SABRE excedieron los ingresos que lograban por la venta de asientos en sus aviones, puesto que decidieron que las demás compañías aéreas podían poner información sobre sus vuelos si le pagaban a American Airlines una comisión por cada asiento que se vendiera a través del sistema SABRE. En 47, en los laboratorios Bell, Bardeen, Batán y Shockley inventan los semiconductores y luego los transistores. En 56, William Shockley trabajaba para Bell y participó en ese descubrimiento. Decide que prefiere vivir en California y crea primera empresa manufacturera de equipo electrónico en Silicon Valley, cerca de San Francisco. Lo hizo en parte porque en esa zona de Silicon Valley, lo que ahora es Silicon Valley, que antes era un valle agrícola, estaba ubicada la Universidad de Stanford, que producía excelentes ingenieros, los cuales muchos de ellos acabaron trabajando en el laboratorio de semiconductores de Shockley. Eso transforma las computadoras al eliminarse los bulbos y empiezan a aparecer las computadoras más modernas. En 57, algunos de los que habían participado en este trabajo, las computadoras interactivas en tiempo real, deciden fundar una empresa para fabricar computadoras de este tipo y fundan Digital Equipment Corporation, la famosa DEC, y el primer producto que venden es la PDP-1 en 1960. Eso fue un exitazo porque era una computadora mucho más chica que las computadoras principales, que las mainframes, y entonces muchas universidades y muchos laboratorios inclusive podían tener una computadora interactiva en tiempo real y le conectaban los sensores de un laboratorio, tal como al principio de esta nueva era de la computación se habían conectado los radares a una computadora de este estilo. Empieza pues la era de la información digital. Cuando se intenta transmitir información por medios eléctricos, y el primer ejemplo es el telégrafo, hay que usar algún tipo de código, y el primero que inventa un código de transmisión de información
por medios eléctricos es Morse, el famoso código Morse, que emplea dos elementos, el pulso corto y el punto largo, y luego el espacio, el silencio entre ellos, logra codificar cualquier información que esté escrita en tinta sobre papel a una sucesión de pulsos que se transmiten a lo largo de circuitos eléctricos. Había gente que no estaba libro de códigos, que sabía escribir Morse y sabía escuchar Morse y transcribirlo directamente, pero la mayoría de los operadores tenían que recurrir a escribir los pulsos cortos, pulsos largos y los espacios, y luego consultar el libro del código Morse. Al avanzar la tecnología, se logró transmitir la información usando un código binario, o sea, nada más el 0 y el 1 o el estado de encendido y apagado. Es decir, fíjense, hagamos una recapitulación. En la época de los lenguajes ideográficos, los chinos tenían que aprenderse 16.000 símbolos. Llegamos a la escritura alfabética en el Mediterráneo y se necesitan nada más 30 o 40 símbolos. Llegamos a la época del código Morse y se necesitan solo 3 símbolos para expresar cualquier información, y después, poco tiempo después, se reduce el número de símbolos necesarios a 2. Nada más el 0 y el 1 o el prendido o apagado. Pero conste que todo esto es un código y que tenemos que tener el diccionario bilingüe entre la información binaria y la información alfabética. El código que se usa para hacer esta labor se decidió que fuera el código ASCII. Está formado por secuencias de 8 bits que reciben el nombre de byte, como ustedes saben, aunque es mejor llamarlo octeto, porque recientemente ya se empieza a hablar de bytes de 16, 32, 64 bits, y la palabra byte ya no tiene el mismo significado. Entonces hablemos de octetos. Entonces, a través del código ASCII se puede convertir un octeto de bits a un carácter alfabético de los que usamos nosotros. Hay 256 caracteres posibles distintos, y eso nos permite usar mayúsculas, minúsculas, números y muchos caracteres especiales. Pero tenemos que tener las tablas de código ASCII. En cada computadora que ustedes manejan, lo que ustedes escriben en el teclado es una representación alfabética de su información, y la computadora toma esa información alfabética y usa el código ASCII para convertirlo a información binaria. Los medios de almacenamiento también cambian, ya no es tinta sobre papel, sino una sucesión de ceros y unos en una secuencia. Entonces se tiene la información en largas filas de ceros y unos que tienen un principio y un final, y eso recibe el nombre de archivo. Y esto es, digamos, el equivalente a un documento que se construye con tinta sobre papel, y eso es lo que hay que guardar, archivar. Eso se puede almacenar en el disco de una computadora, en una memoria magnética, en un disco flexible o en una cinta magnética conectada a una computadora. Entonces, lo que estamos manipulando son precisamente archivos binarios que están constituidos por una sucesión de octetos. Los medios magnéticos que se usan para almacenar la información usan lo que se llama zonas de magnetización. Una zona de magnetización es un pequeño punto en un material magnetizable que es sujeto a un campo magnético muy intenso. Entonces, las moléculas de ese material magnetizable, que originalmente estaban orientadas al azar, por el intenso campo magnético, se alinean todas en una dirección, y dentro de esa zona donde está el campo magnético se genera una zona de magnetización. El material tiene que ser especial para que, al desaparecer el campo magnético externo, la zona de magnetización dure durante un cierto tiempo. Pero la física nos indica que esos sistemas organizados tienden a desorganizarse, y entonces la durabilidad de un registro en un medio magnético tiene una vida limitada. Entre más barato es el medio magnético, posiblemente más barata sea la vida. Hay otras metodologías para almacenar la información con medios ópticos, en donde en lugar de la zona de magnetización generada por un electroimán, se quema un espejo mediante un láser de alta potencia. Se evapora el espejo y queda entonces el espejo con una pequeña mancha. Típicamente estos espejos se depositan encima de discos de plástico, y es lo que usamos y bautizamos como discos compactos. Entonces, un láser de alta potencia evapora un punto en un espejo, y para leer se usa un láser de baja potencia, y el cambio en reflectividad
causado por la mancha en el espejo es lo que permite detectar si hay un bit de información o no. En los medios optomagnéticos reglables se usa un láser para calentar el material y luego se usan electroimanes para leer y escribir. Para borrar se vuelve a calentar el material, se desorganiza el material magnetizable y ya estamos listos para volver a empezar. Medios de almacenamiento más modernos, que son las memorias no volátiles, es decir, las memorias flash, que usan arreglos de capacitores y transistores de tipo EEPROM, forma de una matriz de celdas con un transistor evolucionado de 2 compuertas en cada intersección. Esos transistores actúan como diodos e impiden que los capacitores se descarguen. Entonces, cada bit es un capacitor que tiene una carga eléctrica. Se han ido sofisticando tanto las memorias flash como los discos ópticos, como los discos magnéticos, aumentando la densidad de almacenamiento, pero esencialmente estas son las tecnologías a nivel muy elemental que se usan para almacenar la información. Antes de que esas cosas sucedieran, el único mecanismo de almacenar la información era tinta sobre papel. El manejar la información digital de esta manera nos permite transmitirla a través de señales eléctricas, a través de cables de cobre, a través de fibras ópticas o mediante ondas de radio. En todos los casos se tiene una portadora, que es la señal básica, que es modulada por la señal que se quiere transmitir. Y esa portadora, ya sea una onda en el cable de cobre o rayo láser en una fibra óptica o una onda de radio, esa portadora puede ser modulada, decía yo, en su frecuencia, en su amplitud y en su fase. Nos tenemos 3 maneras de modular. Y un cambio, digamos que estemos usando, por ejemplo, amplitud modulada. Un cambio en la amplitud de la portadora indica que hay un bit de información. Esos cambios son los que contienen la información que se transmite. La información escrita se convierte en información digital, medita el código ASCII, pero recuerden ustedes que la información nos llega a nosotros y la absorbemos a través de nuestros sentidos. Los tenemos que concebir una manera de, como se dice hoy en día, digitalizar una imagen. Las imágenes se digitalizan haciendo una cuadrícula encima de la imagen, y a cada cuadrito se le asocia un cierto número de bits. Por cierto que los cuadritos se llaman píxeles. Se le asocia un cierto número de bits para indicar su color. Por ejemplo, si estamos usando imágenes estrictamente blanco y negro, pues los puntos, un bit en donde hay negro, un píxel en donde hay negro, se le coloca un bit 1, y un píxel en donde hay blanco se le coloca un bit 0. Eso se ha ido complicando, y tenemos ahora una serie de formatos para indicar el color de cada píxel. Pero además, estos píxeles tienen que embeberse en información geométrica, porque una imagen es un ente bidimensional. Entonces, los formatos de cada imagen tienen un contenido de la información geométrica de la ubicación de los píxeles, y tenemos una buena cantidad de formatos para imágenes. Tenemos que digitalizar sonido. La cosa es mucho más fácil porque los sonidos, como ya les dije, son una onda de compresión en el aire, y valor numérico de la amplitud de la onda sonora muestrada a intervalos determinados nos permite reconstruir esa onda sonora. Entonces, sencillamente usamos un micrófono para captar la onda sonora que contiene la información y la desciframos usando el formato que se haya acordado. Hay una gran cantidad de formatos para los sonidos. 5 sentidos necesitan también incluir los aromas y los sabores. Los aromas y sabores constituyen un sentido colectivo, es decir, que los dos funcionan juntos necesariamente, y se basan en la recepción por la lengua y la nariz de moléculas grandes y complicadas. Esas son las moléculas aromáticas. Desde las épocas de Cleopatra en Egipto ya se usaban perfumes que son esencialmente combinaciones de ciertos aromas que producen un resultado agradable o desagradable. Para digitalizar los aromas y los sabores se usa la misma tecnología que en la industria de los perfumes en Egipto. Se tiene una paleta de perfumes y una paleta de sabores, y se van combinando
para producir el resultado que se quiere lograr. Los coeficientes, o sea, qué tanto se le echa de un cierto aroma, de un cierto sabor a la mezcla, qué porcentaje de la mezcla está formada por ese sabor o aromas en especial, eso es lo que se transmite. Es decir, una transmisión digital de aromas y sabores es una transmisión de coeficientes de una combinación de paletas de colores o sabores y paletas de colores y sabores. Estas moléculas, al llegar a nuestros sentidos, cambian, se adhieren a un sensor, que son por ejemplo las papilas gustativas o los nervios del olfato, y cambian el estado de esos detectores. También se puede usar un análisis automatizado que haga una cromatografía de gases para hacer un análisis químico cuantitativo de aroma o el sabor que se está transmitiendo, pero lo que se transmite es siempre la información digital. El almacenamiento de la información es ahora ubicuo. Todos tenemos en nuestras carteras tarjetas magnéticas, todos tenemos en nuestros bolsillos memorias flash, entonces el almacenamiento es ubicuo en todo el mundo. Para procesar información tenemos que convertir el material legible por humanos a material legible por computadoras y viceversa. Entonces debemos de tener una batería de convertidores analógico-digitales. Ejemplos de eso son los teclados, los escáneres, los micrófonos, las cámaras digitales, las cámaras de televisión, todos esos son convertidores analógico-digitales. El resultado de esta conversión es una colección de unos y ceros, y esto es lo que se intenta proteger al respaldar la información, o al cifrarla, o al transmitirla. Tal como hablamos en la primera clase, se requiere del proceso inverso para que nosotros podamos convertir la información digital en información que fluya mediante señales eléctricas por nuestro sistema nervioso. Usamos monitores para despliegues gráficos, usamos bocinas para sonidos, usamos impresoras de olores, que se parecen mucho a las impresoras de chorro de tinta, en donde los cartuchos son sustancias con olores característicos que se mezclan. Y hay inclusive impresoras de sabores que tienen otra vez cartuchos de sabores que forman la paleta de sabores y que imprimen sobre papel la combinación adecuada, como si fuera también una impresora de chorro de tinta. Y lo que hace que recibe la información de sabor es agarra y mastica el papel. Ustedes se pueden reír, pero hay ya restaurantes, por ejemplo en Chicago, una tienda de hamburguesas en donde el menú está hecho así y uno puede probar a qué va a saber las diferentes hamburguesas que se sirven ahí. El problema de la seguridad de la información